es importante determinarlo porque se le da muy poca visibilidad a este tipo de delitos. Cuando se hablan en épocas de elecciones, los medios de comunicación y los mismos políticos y los dirigentes políticos no se desmarcan o no visibilizan las estadísticas que existen en cuanto a la existencia y la incidencia de estos delitos electorales, que muchas veces las personas pueden caer en estos delitos por simple ingenuidad, por simple desconocimiento de que una conducta que estén ejecutando, que estén realizando, que le pidan realizar, es un delito. Y por eso me parece relevante mencionarlo y hablar, por ejemplo, qué son esas conductas ilícitas, ¿no? ¿A qué se relacionan? 12:17 del mediodía, y esta mañana estuvimos en un recorrido muy interesante por la exposición Da Vinci, gracias a la invitación que nos hicieron del Ministerio de Cultura. Esto está en Albrook, así que si usted tiene chance puede pasarse a conocer un poco acerca de esta figura tan importante de la historia, de la ciencia y de las artes. Y hablamos, por supuesto, también con una de las encargadas, y esto fue parte de lo que nos dijo esta mañana a los medios con respecto a esta exposición, y también algunas declaraciones de representantes de la oficina del casco antiguo, ya que también llegaron unos estudiantes. Vamos a escuchar parte de esa entrevista. Menú ejecutivo de Ancon con Magdiel Torres. Bueno, mira, a petición del público nos estamos extendiendo hasta el 1 de octubre. Estamos hasta el 17, pero nos estamos extendiendo hasta el 1 de octubre para que todas esas personas que tuvieron la necesidad de invitar a alguien más, querían ya traer a alguien más, que mira, se me quedó fulano, tengan el chance y vengan. Para los que no han venido todavía, ¿qué incluye la exposición? Bueno, mira, aquí lo que te mostramos es un holograma de Leonardo da Vinci, que él te explica un poco lo que es su vida, con quién se relacionó, sus pinturas, sus inventos. También tenemos cuadros que son réplicas, contamos con los más famosos, entre ellos la Mona Lisa, que la gente quiere verlo. También la última cena, que está en una sala final aparte. También tenemos un área con inventos. Estos inventos fueron realizados por manos italianas, son hechos de madera y fueron realizados por manos italianas. Y también tenemos una zona virtual donde te pones un visor, y en ese visor entonces tienes una realidad virtual, ahí te experimentas, te agarras porque sientes como que te estás moviendo en el aire. Y tenemos entonces la sala inmersiva. Por ejemplo, para los interesados en precios, ¿cómo es el proceso para los boletos y el horario? Bueno, el horario es el horario del mall, desde las 10 de la mañana, de lunes a sábado, hasta las 7:40, y los domingos de 11 de la mañana hasta las 6:40. Los boletos los puedes comprar en Ticket Plus o aquí mismo en taquilla. ¿Cuánto tiempo más o menos dura todo el recorrido para las personas que vienen, se vayan preparando mentalmente en cuánto tiempo lo van a hacer? Bueno, realmente el recorrido dura más de 1 hora 15 minutos, pero se le deja a la persona que utilice el tiempo como guste. Sí tenemos 2 lugares que tienen tiempo medido, pero el área de cuadros, el área de la inmersiva o el área de acá de los inventos, la gente o el personal o el público, los niños, los que vengan, lo disfrutan según guste, no tiene un tiempo medido. Cuando dicen que sí, que el panameño no le gusta la cultura, no le gusta el No creo eso, no creo nada de eso, porque realmente en estos días, en este mes y semanas ya, yo he visto aquí adultos, a niños, a jóvenes, a adultos mayores, extranjeros. He visto a mucha gente, mucho panameño viniendo, así que no creo eso. Hoy tenemos un grupo de estudiantes, me imagino que a lo largo de toda la exposición han venido grupos como el de hoy, la emoción que se ha visto reflejada en ellos, están aprendiendo, tienen preguntas. Bueno, más que nada, en este tiempo los que han venido son estudiantes, pero de universidad. Y de universidad, de las facultades de arte, de cultura, de pintura, han venido ellos. Y bueno, ellos más que nada por la carrera que están estudiando, porque ya ver los cuadros. Menú ejecutivo de Ancon con Magdiel Torres. Bueno, y sí, esta exposición se va a estar extendiendo hasta el próximo mes, así que usted ya lo sabe, en el Pasillo de la Horca, una buena oportunidad también de conocer de forma interactiva parte de la vida y obra de Leonardo da Vinci. Son las 12 y
22 del mediodía. Vamos con nuestra primera invitada del programa y nos acompaña la profesora Blanca Mendieta. Ella es docente de Educación Especial de la Escuela Nacional de Ciegos, Helen Keller, que hace poco estuvo conmemorando su aniversario. Profesora, bienvenida a Menú Ejecutivo. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Un placer tenerla acá con nosotros hablando de un tema importante. Nosotros, como es habitual, buscamos también hablar de temas inclusivos, entendiendo la importancia de llevar información valiosa para todos y todas en nuestro país. Y ustedes recientemente, pues, como Escuela Nacional de Ciegos, estuvieron conmemorando pues una fecha especial. Háblenos un poco acerca, pues, principalmente de la labor que efectúa este centro especializado. Bueno, la Escuela Nacional de Ciegos atiende a los chicos desde el nacimiento, se podría decir, hasta edades entre 20 y 22 años, que es la población que yo atiendo, que es el primaria prevocacional, donde pues brindamos a los estudiantes proyectos para poder tener una economía, además de el apoyo que los padres de familia pues dan a sus hijos, y ellos pueden ser o desenvolverse de una manera independiente. Por supuesto, entendemos que ustedes buscan darle este apoyo a muy temprana edad, que es sumamente importante para poder desenvolverse a medida que van creciendo. Obviamente la parte de el sentido visual, digamos, trae algunos retos para aquellos que no tienen la facilidad, digamos, de poder ver. No obstante, ¿qué pasa con aquellos que por alguna u otra razón pierden ese sentido? Ustedes ofrecen también, me imagino, algunas herramientas para la adaptación. Sí, bueno, mire, si bien es cierto, como le expliqué, la atención de los niños se da desde edades tempranas. Hay muchos estudiantes que pierden la visión de repente por una enfermedad. Nosotros, si son niños pequeños, se les da la atención de una rehabilitación para que ellos puedan entonces integrarse tanto a la escuela regular como también al medio social, con apoyo siempre del padre de familia. Claro, ahora tengo que preguntarle, ¿cómo es el entorno en nuestro país y qué tan distinto es, digamos, la realidad en áreas más urbanas como el centro de la ciudad con respecto a áreas un poco más alejadas, para adaptarse a un estilo de vida en donde este importante sentido no está presente? ¿Ustedes cómo trabajan en esa parte para ayudar al desarrollo integral de las personas, aún pues con todas las falencias y las dificultades que puede presentar pues en términos de accesibilidad? Bueno, dentro de la escuela nosotros somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Donde tratamos de que todos los niños pues reciban una atención de manera en que reciba todas las áreas de habilitación para que ellos puedan incorporarse a la sociedad sin ningún problema. Como bien dicho, la escuela es nacional, o sea, nosotros tratamos de dar la atención a nivel nacional para que estos chicos pues puedan recibir y se les da una atención de calidad para que puedan salir adelante. Claro, ¿y qué cosas más o menos se les brinda a los estudiantes? Y como lo mencionaba antes, profesora, porque tenemos una situación que es caótica para todos, que nuestras ciudades son en algunos segmentos incaminables. Y, por ejemplo, al momento de cruzar las calles, al momento de caminar por la vereda, llega un punto en el que se interrumpen y
prácticamente están llenas de vehículos mal estacionados. Son cosas que a una persona que teniendo la vista se les dificulta. Ahora, ¿cómo se preparan a los estudiantes también a afrontar este tipo de situaciones y que pues se cree esa independencia? Bueno, mire, nosotros pues en la escuela contamos con un profesional que atiende lo que es el área de orientación y movilidad, que es el uso del bastón de manera correcta para cuando ya los chicos incursionan y no son dependientes del padre de familia y se enfrentan a todos esos desperfectos, podemos decir así, de situaciones que se dan o que hay en la calle, ¿verdad? Por eso es que desde edades tempranas a los niños se les enseña la utilización del uso del bastón para que puedan entonces poderse desenvolver de manera efectiva en las calles. Por supuesto, la otra cara de la moneda está también en adecuar las infraestructuras para facilitar la vida de las personas al momento de movilizarse. Ya por último, el mensaje también a las personas en general para también buscar apoyar al tema de inclusión, de permitir que esta sea mucho más sencilla, la adaptación. ¿Y qué cosas deberíamos tomar en cuenta al momento pues, de ver a una persona que no tiene la capacidad de ver para poder también contribuir, ¿no? en ese proceso de inclusión pertinente? Bueno, es importante que si uno quiere ayudar a una persona con una condición de discapacidad, pues acercarse a de manera que se le hable. Si es un momento en que va a cruzar una calle, pues acercarse a la persona y decirles, usted tiene la necesidad de cruzar la calle, lo puedo ayudar, y brindarse, ¿no? Que son muy pocas las personas que de repente pues brindan el apoyo a las personas con esta condición, pero que las personas con ceguera pues siempre son unas personas amables y que pues siempre piden el apoyo de otras para poder entonces movilizarse en un momento determinado hacia un lugar específico a los que ellos se dirigen. Bueno, importante, y gracias por esas recomendaciones. Nosotros tenemos que irnos a cambio. Nos acompañó la profesora Blanca Mendieta, docente de Educación Especial de la Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller, hablando un poco también de las actividades que están realizando tan importante para ayudar a las personas pues, con ausencia de esta facultad de ver. Así que nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Antes, son las 12:38 del mediodía. Y seguimos con más de nuestro menú ejecutivo Ancon. Ya tenemos con nosotros a nuestros amigos de Vive Compliance Magazine. Está su directora Judy Tunjano, quien nos acompaña nuevamente. Judy, bienvenida aquí nuevamente un miércoles a Menú Ejecutivo. Muchas gracias. Buenas tardes, Magdiel. Buenas tardes para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. No, por supuesto, y gracias por acompañarnos aquí nuevamente otra semana. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante a abordar, ahora que está todo este tema de las candidaturas y de las alianzas y de la ética en medios, y bueno, toda una amalgama que envuelve, por supuesto, esta fiesta electoral un año antes, bueno, ya menos de un año, porque estamos a muy poco, a meses, literalmente, de las elecciones de mayo del próximo año, como puede ser como ¿cuánto? 8 meses por allí. Sí, es bastante poco, pero la propuesta de esta semana, Judy, que nos hacías era delitos electorales, un tema bastante pertinente para la fecha. Hablemos un poco al respecto. Bueno, me parece un tema súper pertinente porque en el año 2019 se generaron más de 200 audiencias y
hubo 87 condenados por el delito contra la honradez del sufragio. Entonces me parece súper relevante este tema para que todos los electores, todos los votantes, sepamos qué puede acarrear una conducta ilegal, una conducta que no corresponda a lo que establece la ley en cuanto al sufragio. Y ello porque, digamos que la corrupción política está enfocada a la actividad electoral de un país, no solamente de Panamá, de la mayoría de los países. Hay varios países de la región que están precisamente en época electoral, y cuando hay elecciones, pues todos los días uno puede observar en los medios de comunicación cómo ese fenómeno de la corrupción pues va invadiendo muchos sectores de la sociedad, y pues obviamente que la política y especialmente el sufragio, ¿no? El voto, digamos, no es ajena a esos temas de corrupción. Adicionalmente, es importante determinarlo porque se le da muy poca visibilidad a este tipo de delitos. Cuando se hablan en épocas de elecciones, los medios de comunicación y los mismos políticos y los dirigentes políticos no se desmarcan o no visibilizan las estadísticas que existen en cuanto a la existencia y la incidencia de estos delitos electorales, que muchas veces las personas pueden caer en estos delitos por simple ingenuidad, por simple desconocimiento de que una conducta que estén ejecutando, que estén realizando, que le pidan realizar, es un delito. Y por eso me parece relevante mencionarlo y hablar, por ejemplo, qué son esas conductas ilícitas, ¿no? A qué se relacionan respecto del voto. Y podemos de forma general decir que es esa manera engañosa, ¿no? Esa manera fraudulenta, esa manera ilícita que se puede realizar o que se ejecuta desde la creación de un partido, en la designación de las personas que van a ser elegidas por el voto popular y, por supuesto, en la ejecución o en el voto como tal, ¿no? Hay que decir que los delitos electorales en Panamá están detallados en el Código Electoral y que establecen cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos, cuál es la forma de denuncia también. Y principalmente se detallan y que de manera conocida los delitos se refieren, por ejemplo, al más cometido en el año 2019, por ejemplo, fue el delito contra el sufragio de cambio de domicilio, en que se cambiaban para votar por una persona por su candidato de la elección, en ese momento, y que estaban registrados en otro domicilio electoral. Esa fue la conducta más reiterativa en el año 2019, pero hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, cuando uno acepta dinero, cuando acepta bienes, cuando acepta no solamente bienes materiales, sino también viene o promesa de más adelante algún tipo de remuneración o algún tipo de ventaja. Eso se llama soborno electoral, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, que son cosas que marcamos dentro del clientelismo y ahí lo dejamos y nos olvidamos que hay una parte legal detrás de todo que también condena estas actividades. Y bueno, lo suavizamos sin querer de alguna u otra forma, pero son delitos electorales gravísimos. Mira, me llamaba mucho la atención, tú decías que hay situaciones en donde se comete delito electoral y lo pasamos por alto o no entendemos que se está haciendo porque se ha normalizado de alguna u otra forma, pero ya está tipificado dentro de la norma. Dentro de los cambios domiciliarios, bueno, hay un tema ahí bastante público que se ha hecho con el censo en San Felipe, que ahora están proponiendo nuevamente recensar, que deja un poco entrever las posibilidades que existen de que efectivamente haya personas que estén haciendo esto de manera malintencionada, porque vamos a ver, hay personas, porque conozco, que no estaban atentas al llamado que hizo el Tribunal Electoral a actualizar
su residencia dentro del periodo permitido para poder votar dentro de su... Y bueno, se enteraron tarde, se les pasó el tiempo, pero hay quienes lo hacen de forma consciente porque alguien se los pidió. Y eso sí es grave. Y ahora que tú lo mencionas, y es pertinente porque mientras que digamos, el discurso en cuanto al tema de delitos electorales va quizás enfocado en los candidatos, se puede cometer delito electoral dentro de el mismo padrón. O sea, aquel que no está corriendo para un puesto político, pero está participando, pensando que está haciéndole un favor a dicho candidato, o que está esperando un nombramiento. Esto no debería ser una conducta adecuada. ¿O cómo lo ves? Claro, es un delito, ¿no? Es el delito de soborno electoral, el que recibe un dinero, recibe bienes, recibe ventajas, o el mismo político las ofrece, ¿no? Para poder influir en el voto de una persona o de un grupo de personas efectivamente a su favor. También se da, por ejemplo, en los delitos o el voto de las personas fallecidas, que es cuando se utiliza el nombre de una persona fallecida para votar en una elección. Este es un delito súper antiguo y que ahí hay una conducta dolosa, ¿no? Cuando se hace esta conducta, por ejemplo, el del voto de la persona fallecida, es distinto del cambio de domicilio, que la persona no tenía conocimiento o no actualizó debidamente en el padrón electoral. En estos casos, por ejemplo, sí hay dolo, ¿no? Porque tiene claro que cuando utiliza el nombre de una persona que está fallecida, pues claramente no es una ingenuidad y no es una conducta, es una conducta reprochable, ¿no? Claro, te iba a preguntar qué mecanismos existen para fiscalizar este tipo de actividades, sobre todo cuando son dolosas, y las más de 200 casos que se reportaron vinieron directamente por el tribunal, o fue por personas que denunciaron este tipo de actividades. Por denuncias, sí. El registro, las estadísticas muestran que fueron denuncias de algunas personas y también por revisiones, ¿no? Es importante señalar que este tipo de conductas conllevan a multas, incluso a prisión, y en algunos casos por parte de los políticos también tienen pérdida de derechos políticos, que normalmente pues las investigaciones son bastante difíciles porque acreditar un delito de esto es súper complicado para el político, ¿no? Pero para la persona que va y vota, que por ejemplo utiliza el nombre de la persona fallecida, sí es muy fácil que logre ser condenado. Entonces, por eso hay que tener presente que este tipo de delitos cualquier persona puede ser condenada por la utilización, ¿no? Por su conducta dolosa. Estos delitos o estas conductas contrarias al padrón electoral, a las elecciones como tal, pues se denuncian ante la Fiscalía General Electoral o las fiscalías electorales, que son las encargadas de investigar estos delitos, ¿no? La comisión de este tipo de delitos. Ellos investigan, remiten a la jurisdicción penal electoral, y los jueces pues son los encargados del juzgamiento y de aplicar la sanción, ¿no? Ya sea una multa, ya sea una condena de prisión o la pérdida del derecho electoral. Hay otro tipo de delitos que llaman la atención también, y que la cometen el mismo candidato, y es, por ejemplo, la propaganda electoral fraudulenta, que también se da en muchos casos y que genera es esa generación, ¿no?, de la información falsa, ¿no? También con el propósito de influir a los votantes y afectar los resultados que se puedan dar en una votación, o también el voto múltiple, que también es una práctica que es recurrente,
y que consiste en que una persona vota más de una vez utilizando identidades falsas o también utilizando identidades de personas fallecidas, ¿no? Que también es una conducta dolosa. Esto tampoco no es una conducta de una persona que sea ingenua o que no conozca la legislación o la norma, sino que simple y llanamente es dolo. Y hay otro tipo de delitos que tienen que ver ya con los candidatos, como el uso indebido de los recursos públicos, que son cuando se utilizan fondos del Estado, ¿no? Para favorecer a un candidato, para hacerle propaganda a un candidato, para en definitiva hacer o promocionar una campaña electoral específica, y que ya tiene que ver con el Estado y con los funcionarios públicos y con los mismos candidatos a los cargos de elección. Claro, que ahora me llama mucho la atención algo que mencionaste, y es que en su mayoría este tipo de delitos electorales, bueno, el peso les cae sobre todo no a los candidatos, sino a aquellos que participan dentro de estas pues, actividades clientelistas, como mencionamos, y eso llama un poco a la reflexión del electorado en general, a pensárselo dos veces al momento de decidir si apoyar de una forma, no vamos a decir fraudulenta, pero equivocada, en contra de todo lo que busca que se desarrolle este ejercicio electoral de forma ética y llevando pues a cabo el proceso que es debido. Te iba a preguntar, Judy, antes de que se nos vaya todo el tiempo, dentro de esto de los delitos electorales, ahora estamos viendo el aumento de la preocupación, no voy a decir del uso, porque no tengo pruebas actualmente, pero sí hay una preocupación latente con respecto al tema de la inteligencia artificial. Y hace unas semanas, un candidato a la presidencia manifestaba que unas grabaciones que habían salido por allí aparentemente habían sido producto de la inteligencia artificial. Bueno, eso lo tocará a los peritos determinar si así es o no. Pero en el caso de que digamos que así fuera, que se utiliza inteligencia artificial para crear este tipo de materiales para incriminar, ya sea fotografías, sea... y bueno, y actualmente incluso Leandro Ávila, el diputado, dijo que le habían hackeado el WhatsApp. Estas cosas entran, digamos, dentro del tema de delitos electorales, o se salen a un tema ya fuera del electoral, como suplantación de identidad. ¿Cómo se manejaría en ese caso? Pues mira, está digamos que los delitos que son electorales están tipificados como tal. Habría una modificación y debería verificarse en el proceso de la investigación, ¿no? Del delito como tal, si se llegara a utilizar inteligencia artificial, porque no está, digamos que la inteligencia artificial es de ahora, ¿no? Es nueva, es muy reciente. Y los delitos electorales están tipificados en el Código Electoral ya hace un tiempo, entonces hay que hacer una actualización. Sin embargo, esto procedería dentro de la investigación, ¿no? Dentro de la investigación del delito, para verificar, por ejemplo, si hay falsificación de documentos, si hay falsificación de certificados de votación, de actas de escrutinio, de la misma identificación personal, que la identificación o las cédulas de la República de Panamá tienen una verificación especial de seguridad, ¿no? Y por ende, pues están hasta el momento, en teoría, no procedería o no podrían ser utilizadas para falsificarlas. Sin embargo, ahora todo es posible, ¿no? No estaría de más, digamos, o podría darse el caso de que se pudiera duplicar una cédula falsa. Sin embargo, hay varios métodos de verificar la originalidad. Ya se vería dentro de la investigación que realice la Fiscalía General. Por supuesto.
Y no solamente, mira, y no solamente, así como ya está la inteligencia artificial, ya también hay peritos de inteligencia artificial que seguramente van a empezar a tener un papel más relevante de acuerdo a lo que se está viendo ahora con este tipo de tecnologías, ¿no? De última generación de la inteligencia artificial. Sí, claro, ya para ir finalizando, porque nos quedan poquitos minutos, este es un tema bastante amplio, pero mencionabas al principio casos de cambios de domicilios también, cuando se utilizan fondos para comprar votos, pero dentro de las tipificaciones, ¿cuáles son otros de los delitos electorales más comunes que se han presentado? Mira, el cambio de domicilio es el que más se presentó, la propaganda electoral fraudulenta, el de personas fallecidas y el voto múltiple. Y bueno, y el delito por naturaleza es el soborno electoral, que es muy difícil probarlo, y además porque la persona que recibe ese soborno pues se beneficia y en definitiva pues no va a ir a denunciarlo porque él está también recibiendo un beneficio y en últimas pues también va a salir investigado, ¿no? O sea, para terminar, una reflexión muy corta, y es que muchas veces la ciudadanía o las personas por la misma vehemencia, por la misma pasión que genera este tema electoral, así como el fútbol y bueno, otro tipo de pasiones que le genera a la gente como una vehemencia en sus decisiones y en sus actuaciones, sin darse cuenta pues se dejan llevar y se dejan arrastrar por los políticos, que en definitiva después cuando suban, cuando tengan el cargo público, seguramente no van a voltearse a ver a estas personas, ¿no? Y adicionalmente que también hay que tener claro que cuando se cometen este tipo de actos de corrupción se está equiparando a esa misma persona, a ese mismo personaje corrupto con cual uno está disconforme y uno todo el tiempo está rechazando. Fíjate que ya un solo dato al final. En la última encuesta que hizo la CIEP en el año 2022, el flagelo que la gente identificó como de mayor preponderancia, mayor relevancia a combatir en Panamá es el de la corrupción. Antes se daba el desempleo, antes se daba la problemática de la salud. No, hoy en día la gente se ha dado cuenta que la corrupción, que empieza por la gran corrupción política, pues está impactando la economía y está impactando todos los servicios básicos que el ser humano requiere. Por eso la reflexión a que conozcamos más de esta normativa sobre los delitos electorales, no solamente para saber los riesgos de incurrir, digamos, en estas prácticas que son ancestrales y que se aplican al momento de votar, sino también que este tipo de actuaciones impactan al desarrollo económico, social y político de un país, impactan a la democracia y por ende nos impactan a todos. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta para no repetirlo y para darnos cuenta que en el momento que cada uno ejecutamos una práctica corrupta con el político de nuestra preferencia, nos estamos equiparando a todos los otros, a los que odiamos y a los que rechazamos. Bueno, y nos quedamos con esa reflexión muy atinada y muchísimas gracias, Judy Tunjano, por acompañarnos y hablarnos un poco sobre este tema pertinente, como decíamos al principio, y que abarca muchas otras cosas más. Y por supuesto, a medida que se vaya desarrollando todo este proceso electoral y se acerque la fecha del sufragio, seguramente habrá algunos casos puntuales que analizar a la luz de la norma vigente. Así que agradecidos también con Video Compliance Magazine, quien nos acompaña como cada miércoles aquí para analizar este tipo de temas, y nos vemos el próximo miércoles. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias, un saludo especial para todos los auditores. Nos vemos el próximo miércoles. Así será, son las 12, casi 1 de la tarde. 12:59, nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos. Viene La Cancha con Miguel Ángel Cuadra, Manolo Álvarez y Di Reich, quien se queda para estar en cabina de Radio Ancon. Nosotros venimos con más mañana a las 12 en punto y con los microinformativos a lo largo de la tarde. Yo soy Magdiel Torres. Que pasen feliz tarde.